buenas noches, ¿cómo le va, don Oscar? Muy buenas noches, Alejandra. Muchísimo gusto compartir nuevamente en este programa de Canas y Ganas contigo. Hoy tenemos una linda entrevista de mucho fondo, de mucho contenido social y educativo. Así es que va a ser un programa excelente. Le invitamos para que nos acompañen durante todo este programa. Sí, estoy seguro que será de mucha utilidad tanto para padres de familia, acompañantes, personas que cuidan a otras personas también en este proceso de educación, docentes y demás, porque traemos a la mesa un tema que muchas veces cuando se habla de la afectación del COVID se habla salud y otros aspectos, pero el tema de la educación es uno de los que más se ha visto afectado por la pandemia, por el COVID-19. Y ese es el tema que traemos hoy y nos acompañan Febe Leighton y Gabriela Gutiérrez. Eh, Ellas son egresadas de la UCR, también Febe es licenciada en preescolar, ambas tienen gran experiencia, alrededor de 8 años, laborando en la docencia y también, bueno, de este tema son gran expertas y de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder estar aquí el día de hoy para conversar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Bienvenidas. Gracias. Por acompañarnos. Para empezar este tema, me encontré un dato, una estadística que dice que en Costa Rica al menos 1.300.000 estudiantes de primaria, secundaria y universitaria dejaron de recibir clases presenciales. A su vez, la UNESCO estima que al menos aproximadamente, bueno, un número enorme, son como 1.184 millones de estudiantes se han visto afectados directamente su proceso de aprendizaje y además se han visto perjudicadas las familias, los docentes y los administrativos, lo que conlleva efectos negativos en la economía de las naciones, siendo más fuerte este impacto, obviamente, en poblaciones más necesitadas. Con esta estadística, la primera pregunta para ambas es, ¿cómo consideran que ha afectado la pandemia por el COVID-19 a la educación? Claro. Iniciaste. Gracias. Bueno, si antes, desde que yo estaba en la universidad, nos enseñaban que uno de los problemas con los cuales estaba luchando la educación era la deserción, ¿verdad? Educativa, se dan en niveles como el colegio, bastantes, no digo que en la escuela ni en los kinder no sucede, pero en el colegio era como la etapa más marcada. Ahora, pues, con la pandemia, eso se marcó muchísimo a través de los niveles socioeconómicos de las familias. Se pudo percibir todavía el abandono, la deserción, ¿verdad? Maestros no sabían dónde están los estudiantes porque no se conectaban, qué pasaba, no todos tenían ese acceso a la educación virtual, lo cual fue fundamental el año pasado. Entonces, fue básicamente esa lucha, ¿verdad?, con la pandemia, no solamente la adaptación a la virtualidad, sino ese alcance a los estudiantes, tanto a nivel público como privado. Es correcto, siento que esta pandemia generó muchas desventajas desde todos los puntos, ¿verdad? Las familias estaban estresadas, había muchas familias que estaban enfermas, muchos habían perdido sus trabajos y todo esto afectó directamente la educación. ¿Por qué? Porque los encargados de los niños y las niñas, ¿verdad? Son los que, ¿verdad?, se preocupan porque sus hijos vayan a la escuela o no, y ese hecho de que no tuvieran trabajo, muchos les imposibilitó conectar a sus hijos, poder accesar a los medios, ¿verdad? Había mucha tensión, mucho estrés, muchas familias estaban en negatividad con la virtualidad y yo creo que todo eso hizo que el proceso de educación se viera afectado directamente y más en las edades tempranas, que fueron las que a mi criterio fueron las más sacrificadas, porque un papá decía, bueno, todavía está pequeño, entonces demos chance, esperemos que pase esto, entonces dejémoslo ahí en la casa, tranquilo. Y entonces todo ese proceso se perdió, ¿verdad? Entonces siento que eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos. En este título que se le ha puesto a esta participación, a esta conversación, las consecuencias o el impacto de la COVID-19 en la educación, quisiera preguntarles si podemos distinguirlo o verlo en dos momentos. Al inicio ya de la declaratoria de emergencia,
en marzo del año pasado, en 2020, y el inicio de año, ya en el 2021, cuando se dijo que las clases iban a regresar. Estos dos momentos, dos entornos diferentes, se marcaron en la conducta de los estudiantes y de los profesores, de los docentes. Por supuesto, don Oscar. Bueno, el año pasado fue toda una transformación, una adaptación, algo completamente nuevo, ¿verdad? Para prácticamente todo el mundo. Una educación virtual donde la mayoría de las personas, docentes, padres de familia, los mismos estudiantes, indiferentemente de la edad, no estaban acostumbrados. Tenemos dos tipos, como dice usted, ¿verdad? De etapas. Una que es la adaptación a la pandemia, vivencias, todo, ¿verdad? Que se ve implicado. Es esa nueva rutina de estar en casa con todos, con diferentes quehaceres, ¿verdad? Y básicamente los chicos luchando por su educación desde sus casas, los maestros tratando de llegar. Y este año es otra nueva adaptación totalmente diferente, una bimodalidad donde nos vemos presencialmente los que podemos, ¿verdad? Y los que no todavía seguimos virtuales. Algunos van una vez a la semana a la institución. Entonces, es como una nueva transformación de la educación queriendo llegar a la normalidad de antes, pero honestamente sabemos, ¿verdad?, que no va a llegar a ser, al menos de momento, igual que antes. Entonces, pues los chicos van entendiendo toda esta transformación. Creo que las familias también van comprendiendo, ¿verdad?, que obviamente queremos llegar a lo que teníamos antes, pero que básicamente es adaptarse a lo nuevo. El año pasado lo vivimos con todo el trabajo por las plataformas, los chicos, ¿verdad?, programas, uso de las tecnologías. Si bien es cierto antes, pues las docentes usábamos las TICs como un medio pedagógico más para la enseñanza, y el año pasado se volvió fundamental, prácticamente el único medio por el cual podíamos enseñar, y los chicos no estaban adaptados a eso, y uno como docente lucha, bueno, no estemos tanto en la pantalla, no veamos tantos videos, veamos estas actividades lúdicas, ¿verdad?, donde podemos aprender a escribir, leer. Y el año pasado fue totalmente lo contrario, era venga a conectarse y tiene que aprender desde aquí porque es lo único que tenemos. Básicamente, este año ya llega como más alivio a los estudiantes, ya ellos los perciben un poquito mejor, ¿verdad? Saben que ya no están en un ambiente de la casa, el cual pudo haber sido estresante o pudo haber sido no, pero son nuevos panoramas. O sea, básicamente tenemos antes de la pandemia, lo que normalmente se veía en pandemia, y este año. Wow, sí, qué complicado, ¿verdad? Porque también hasta para, por ejemplo, yo en la universidad me tocó un tiempo en la maestría tenerlo todo 100% virtual, y hasta para uno mismo es muy complicado. No me imagino también para niños muy pequeños, ¿verdad? Que generalmente usted tiene que estar ahí cara a cara, prestándoles atención, explicándoles. O, por ejemplo, me ponía yo a pensar, para enseñarles a leer y a escribir, que usted cuando le enseña a escribir tiene que saber muy bien los trazos, ¿verdad? ¿Cómo lo haces desde una computadora? No me imagino para esos primeros años, primer y segundo grado, ¿cómo se las ingenia una profesora para poderles enseñar a eso? En este punto, las familias fueron fundamentales, ¿verdad? Porque fue una transformación no solo a nivel docente, sino también a nivel familiar. Y a las familias les tocaba también ponerse la camisa y decir, bueno, ok, teacher, ¿en qué le ayudamos? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cuáles son los procesos que tenemos que seguir? Porque para uno desde una pantalla era muy difícil poder ver, porque tras de eso, ¿verdad?, todos se conectaban, algunos desde celular, otros desde computador, desde tabletas, y vos veías tal vez a los niños pasando el dedo por la pantalla y uno decía, mi amor, ¿verdad? Y todo este cambio fue tan importante, ¿verdad? Tan importante, y las familias de verdad se comprometieron y ayudaron en el proceso, pero sabemos que no todos los chicos tenían esas posibilidades, ¿verdad? No todos los chicos tenían esa facilidad de acceso, no todos podían conectarse. Sabemos que hay diferentes realidades, y yo creo que esas diferentes realidades hicieron que la pandemia tuviera tantos puntos, ¿verdad? Porque estaban las familias que tenían que salir a trabajar a pesar de que estaban en pandemia, ¿verdad? Y te tocaba salir porque tal vez eras de la primera fila, eran médicos, no tenían con quién dejar a sus hijos, muchos estudiantes desertaban porque decían, no tenemos quien los conecte, ¿verdad? El niño no se puede conectar solo, la parte de atención nos está costando, y ahí es donde vamos, poco a poco las familias se fueron adaptando, los chicos se fueron adaptando, como decía Febel,
fue un proceso difícil para uno como docente, buscar estrategias, buscar herramientas, aprender a utilizar nuevamente todos los programas de Office, porque uno no se había dado cuenta de todas las cosas que hacía PowerPoint hasta que empezó la pandemia, ¿verdad? Y empezamos a buscar estrategias hasta para los niños con necesidades educativas especiales, que este es un punto sumamente importante porque sabemos que no todos los niños aprenden igual, y en especial los niños con necesidades educativas necesitan diferentes apoyos, y entonces la educación también no solo era planear una clase para este grupo, era planear la clase para este chico que tiene esta necesidad, para este otro chico que tal vez no puede conectarse y necesita que se le envíe otro tipo de material. Entonces todo eso fue un cambio hasta para las mismas familias, ¿verdad? La adaptación. Y este año que hay tantas modalidades, porque está la modalidad virtual completamente, están los que van cada 15 días, los que van 3 días presencial, 2 días virtual. Estamos las que tal vez estamos trabajando con chicos presencial y además hay chicos conectados en vivo, ¿verdad? Entonces es eso de aprender también cómo manejas tu cuerpo para estar dándole clase al que está en el computador y también prestar atención a los que están en clase. Entonces yo siento que ha sido un cambio enorme, pero una gran esperanza, ¿verdad? De saber que ya por lo menos estamos recibiendo nuevamente a los estudiantes. Las familias están contentas, ¿verdad? De ver a sus hijos, de llegar. Al principio había mucho temor y recibíamos tal vez correos, notificaciones de los padres de familia. Tenemos miedo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si mi hijo se contagia? ¿Qué pasa si usted se contagia? ¿Va a contagiar a todos los niños? ¿Verdad? Y entonces yo siento que este año fue de mucho temor, mucha incertidumbre, porque no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si nuevamente íbamos a pasar a la virtualidad y fue todo un reto, pero siento que los docentes hemos tratado de esforzarnos y de tratar de lograr llegar a los chicos de todas las maneras posibles, porque al fin y al cabo la educación es eso, ¿verdad? Tratar de lograr que cada uno de los niños y niñas del país reciban el acceso a la educación y aquí seguimos. Me acuerdo, don Oscar, no sé si usted se acuerda que tuvimos un doctor en uno de los programas pasados y que yo le preguntaba que qué le podía decir a esos padres que estaban pensando si enviaban o no enviaban a sus hijos apenas abrieran el curso lectivo para clases presenciales. Y me llamó mucho la atención porque él decía, ustedes padres de familia no le nieguen el derecho a que se eduquen, pero sí tienen que enseñarlos medidas de higiene, de cuidado y demás. ¿Qué tan difícil ha sido esto a nivel también de niños? Porque yo sé que ustedes tienen contacto con niños también muy pequeños, ¿verdad? De enseñarles, no se quite la mascarilla, lávese las manos, no le pase el copia a su compañerito, ¿verdad? Porque son niños y en su inocencia, ¿verdad? Me imagino, bueno, no sé, ustedes me dirán si ha sido complicado, ¿cómo ha sido esta dinámica? Sí, es muy interesante, Alejandra, porque bueno, he tenido la vivencia el año pasado de estar con niños, inclusive bebés, llámele 2 añitos, con mascarillas. Eso es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema, los niños de preescolar. Sin embargo, este año, ¿verdad? En lo que es primaria, fue muy interesante escuchar a los colegas decir que los chicos más pequeñitos se portan mejor con las medidas que los más grandes, de 6º grado, y no sabemos, ¿verdad? El colegio. Yo me he topado con chicos de colegio a la salida, todos juntos sin mascarilla, ¿verdad? Es un tema, ¿verdad? De mucho hablar, pero básicamente toda esa adaptación de los niños, para mí, ellos son los héroes de todo esto, ¿verdad? Ellos, desde los más pequeñitos, les ha tocado adaptarse rudamente. Es raro para ellos, por supuesto que, digamos, parte de las reglas ahora de las clases es como no podemos compartir los útiles. Cuando antes, si a alguien le faltaba el borrador, simplemente se lo prestabas y listo. Ahora es como nadie puede compartir sus cosas porque se vuelven cosas personales. Si alguien llegaba tojado, qué rico, trajiste fresas, ay, me regalas una, algo tan normal. Ahora es como no, ya no podemos ese compartir, ¿verdad? Que antes era muy lindo y ahora es todo lo tuyo, nadie lo va a tocar, desde el bulto hasta comida, por supuesto. Y con los pequeñitos es todo un tema porque ellos, es cansado usar mascarillas, es cansado no tanto para nosotros, para los niños es aún más cansado, ¿verdad? Uno como adulto, uno se acostumbra, uno trata de adaptarse porque uno en su mente dice, pues ni modo, pero para los niños es todo un tema. En las clases tengo una estrategia de, vamos a hacer recreo de mascarillas.
pero claramente con distancia, todos sin hablar, respiramos y hacemos ejercicios de respiración porque eso es sumamente importante. La docente del departamento de psicología nos lo enseñaba, que emocionalmente a los niños les pega mucho andar una mascarilla todo el día, no acercarse a los compañeros, ¿verdad? Donde antes se abrazaban, llegaban y se saludaban, a veces se les olvida. Y uno es como, no, ¿verdad? Es como que no te acerques, y se asustan como si fueran que están cometiendo el delito. O nos hemos topado chicos que de repente van al baño y se fueron sin mascarilla y, mi amor, te fuiste sin mascarilla. O sea, es como una cosa de que me fui sin ropa, o sea, al baño, ¿verdad? Eso es una situación que también es vacilona, pero es un tema serio y hay que enseñarles a los chicos, ¿verdad? Estamos en pandemia, todavía no hemos salido de esto, tenemos que seguir cuidándonos, nos cuidamos entre todos. Vean a la maestra, el ejemplo de los demás chicos, entre los más pequeñitos, yo le decía a Gabriela ahora en la tarde, ¿verdad? Que ellos, entre ellos se observan, ¿verdad? Ya no hay de otra, hay que usar mascarilla, aunque estén en el recreo. El único tiempo donde podemos quitarla es comiendo, ¿verdad? Es básicamente en la comida, porque ni modo. Pero el resto del día, usar mascarilla, ¿verdad? Eso es parte de la cultura de ahora. Y aún así, yo siento, perdón, que es más fácil para un niño adaptarse que para un adulto. Cuando vos tenés las reglas claras, cuando les marcas una rutina, digamos, yo que tengo experiencia con niños bastante pequeñitos, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, ¿verdad? Y verlos utilizando sus mascarillas, si ven que un niño se les acerca, mantenemos la distancia, ¿verdad? Pero eso depende también del modelaje que se le da a ellos, en casa y en la institución, ¿verdad? Si ellos ven que tal vez en casa papá y mamá andan sin mascarilla, van a la pulpería, no se la ponen, ¿qué importa si no la andas? ¿Verdad? En cambio hay chicos que es como, no me puedo quitar la mascarilla. Y al principio habían chicos que se quitaban la mascarilla y se tapaban la boca, ¿verdad? Y yo, mi amor, vamos a comer tranquilo, estamos con distanciamiento, no va a pasar nada. Y ha sido un proceso muy divertido a la vez, porque ver cómo ellos se adaptan a todos los cambios que han venido surgiendo es impresionante. Es impresionante. ¿Cómo se hace, verdad? Porque me imagino que conforme vaya creciendo esta generación, va a ser súper interesante cómo ellos van a querer mantener el distanciamiento, ya están súper acostumbrados a la mascarilla, más bien lo raro va a ser ver gente sin mascarilla, abrazándose, sin lavarse las manos. Me imagino que van a crecer con totalmente otro chip del que normalmente crecían pues otras generaciones, ¿verdad? Exactamente, sí, es curioso porque también la parte, ¿verdad?, de las nuevas tecnologías, existen los comentarios de las personas y nosotros los vemos como, uy, desde bebés ya sabe usar la tablet, desde bebés tal cosa. Y sí, son generaciones que básicamente eso es lo de ellos. Una maestra que no sepa usar, ¿verdad?, las nuevas tecnologías para uno también ha sido todo un tema, porque nosotras también nos hemos tenido que envolver en todo esto, donde los chicos a veces ya manejan eso. Teacher, que yo descargué el juego de no sé qué, o sea, ya saben usar muchas cosas. Para ellos es básico, ellos te dicen, teacher, estás en mute, ¿verdad? Y uno, ay, Dios mío, qué bañazo. Es verdad, para ellos es una cosa ya normalísima, para nosotros no lo era tanto, ¿verdad? Para los chicos más grandes, colegio y todo, pues sí, ¿verdad? Uno como que está acostumbrado, como le decía Alejandra, ¿verdad? En la misma universidad uno sabía que pues uno iba a las clases y listo, pero ahora es como todo un tema, todos unos protocolos, el maestro se nota, ¿verdad? Si estás en todas con el internet, los programas, las plataformas, ¿verdad? O se nota cuando, bueno, ahí nos cuesta un poco, pero eso es lo importante, ¿verdad? Aprender todos de la mano, inclusive hasta los padres de familia, uno tiene que tenerles paciencia. El año pasado uno sabía, se queda con la abuelita, y uno sabe. Si toda la clase era en inglés, uno sabe muy bien que uno no puede dar la clase 100% bilingüe, porque ese niño estaba con una abuelita y la abuelita no manejaba el idioma y se me iba a quedar atrás. Entonces, todos esos temas uno los tenía que manejar, ¿verdad? Que no sabía cómo ingresar a X plataforma, porque no sabía dónde estaba la contraseña, ¿verdad? Esas cosas, pues uno las vivió, las sigue viviendo y los chicos ya hasta se hacen unos expertos en Zoom, expertos en Teams, ¿verdad? Ellos ya saben cómo tienen que ingresar, se cambian el nombre, están aprendiendo a escribir en los chats, o sea, es una cosa que yo me acuerdo que yo de niña, yo el celular lo tuve como a los 15, 16 años y ahí aprender ahí a digitar, ¿verdad? Ellos ahora todo lo agarran súper normal. Vamos a ver, Febel nos hablaba de aspectos importantes que podríamos destacar. ¿Ha bajado la calidad de educación por el impacto de la COVID-19?
Y no lo pregunto en función del apostolado de los docentes, porque sé que es un apostolado en todos los niveles, sino precisamente por esas falencias, esos vacíos y esta poca adecuación que teníamos de un momento a otro, porque por eso es un impacto. Podríamos afirmar que la educación en Costa Rica, por todas esas circunstancias, bajó la calidad debido a la pandemia. Bueno, pues yo no diría que bajó la calidad, yo diría como el alcance, bajó el alcance a los estudiantes, porque por más que uno quiere, el año pasado o quiso llegar a todos sus estudiantes, hablemos del sector público y también del privado, fue complicado. Al verse afectado, ¿verdad? El que te llegue la educación hasta sus casas, por X o Y razón, claramente se ha afectado la calidad, porque entonces ya no les podemos enseñar a los niños de preescolar habilidades o destrezas básicas que uno les enseña en el aula, pues ya no le podemos enseñar a los niños de la escuela los correctos trazos, como decía Alejandra, cómo van a hacer. Entonces, nos encontramos este año, chicos, de todos los niveles con deficiencias, porque por más que estuviste el año pasado luchando, trabajando para que pudieras llegarle, no podemos culpar a nadie, no podemos culpar a las familias de que de ellos no son maestros, no estudiaron la pedagogía y pues no podemos echarle la culpa a nadie en esta situación. Entonces, este año nos enfrentamos a estudiantes que tienen bastantes deficiencias, pero al mismo tiempo uno comprende la situación y es tolerante y está tratando de hacer lo mejor posible para poderlos encaminar al ritmo que uno solía llevar, ¿verdad? Si antes los chicos de preescolar hacían, no sé, sabían cómo agarrar una crayola, sabían escribir, sabían cosas que uno les enseña básicamente, recortar, algo tan simple como recortar, pueden llegar, este año llegaron y no saben usar las tijeras, no saben agarrar el lápiz correctamente, no saben ubicarse en un cuaderno, no saben ciertas habilidades que uno les enseña normalmente y que ni siquiera es una clase de cómo recortar, no. Son experiencias que uno les daba a ellos y que ellos las aprendían, que en casa no pudieron tener. Entonces, es todo un reto, ¿verdad? Sí se nota el desgaste ahí también en ellos, en los docentes, porque también fue mucho trabajo para nosotros, lo sigue siendo, siempre ha sido bastante trabajo, pero uno trata siempre de hacer lo mejor para ellos. Y creo que también hasta los administrativos saben que este año de adaptación es duro, porque uno tiene que alinearlos a lo que ellos están acostumbrados por hacer. Sí, y si hay que devolverse, ¿verdad? A habilidades que tal vez uno diría, esa habilidad debería tenerla en preescolar, ¿verdad? Pero no podemos juzgar un año 2020 porque todos tuvieron diferentes realidades. Entonces, este año a nosotras nos tocó sentarnos y decir, bueno, ¿cuáles son las deficiencias que hay en este momento con este grupo, con estos niños? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a potenciar? Porque ciertamente no se podía abarcar todo en una clase virtual. Entonces se tuvieron que tomar decisiones y decir, bueno, no podemos trabajar estas habilidades, pero vamos a potenciar estas otras. Entonces yo siento que así fue jugando la educación el año anterior, ¿verdad? Especialmente, lo digo desde la parte de la educación privada, digamos que tal vez la parte de un segundo idioma, ¿verdad? Que se vuelve importante. Se trató de trabajar mucho en ello, pero tal vez habilidades de motora gruesa, ¿verdad? Habilidades de destrezas finas, hábitos, chicos que vienen cero hábitos, que no saben hacer una fila, no saben muchas cosas, no saben abrir una lonchera, no saben ponerse un bulto, ¿verdad? Son cosas que hemos tenido que devolvernos y volver a enseñarles, volver a enrutinarlos, por decirlo así, para que ellos vayan solitos encaminándose nuevamente. Y sí, tal vez dependiendo de lo que uno llame calidad, ¿verdad? Porque para unas familias quizás calidad sea una cosa y, ¿verdad? Ese es un término muy, muy difícil como de abarcar, ¿verdad? Porque sabemos también la gran brecha que hay entre la educación pública y la educación privada. Entonces, desde ahí, desde el punto de vista de se tuvieron que tomar muchas decisiones.
Y también era la facilidad, por ejemplo, habían contenidos que tal vez a nivel virtual uno decía, ¿cómo voy a trabajar, verdad? El compartir si todos los chicos están en una pantalla, ¿verdad? Entonces esas son las debilidades que tal vez el sistema tuvo que afrontar y tratar de abarcar lo que se pudo, siempre pensando en el bienestar de los niños y las niñas, pero sí, ciertamente hubo una gran baja, no solo a nivel de contenido, sino también de habilidades que los chicos tal vez año con año tendrían que haber adquirido, y ese año, ¿verdad? Hubo como un hueco, por decirlo así, y muchos chicos vienen con muchas deficiencias. Acaba María Gabriela de darnos un concepto muy importante, y es diferentes realidades en la educación. En lo personal vengo hablando desde hace años atrás, esa brecha educativa que se ha ido dando en nuestro país entre la educación pública y la educación privada. Un país, sin lugar a dudas, tiene dos pilares fundamentales para el desarrollo social y humano, para el bienestar de todos y de todas. Es la salud y la educación. Hasta hace algunos años atrás, la educación pública formó y forjó la mente de hombres y mujeres maravillosas, próceres, personas que le han aportado muchísimo a este país. Hoy día, y no por el COVID, desde mucho antes, una familia lucha por tener los recursos necesarios para mandar a sus hijos a un centro educativo privado. Y eso no está bien. Tienen el derecho, por supuesto. Yo personalmente vengo de la educación privada. Sin embargo, soy consciente de la necesidad que un país le ofrezca a su población el derecho a la educación, a una educación de calidad, a una educación que permita la trazabilidad a sus alumnos y alumnas de poder generar más adelante las posibilidades de desarrollarse de manera cognitiva, volitiva y con la mejor pedagogía posible. Sin duda, la pandemia vino a desnudar las falencias y lo mal que andamos en la educación pública, porque pareciera que no se están dando los recursos, la formación y las oportunidades en este campo. Inclusive, Me gustaría conocer la opinión de nuestras invitadas. Sí, Alejandra. sí, antes de que nos respondan esa muy importante pregunta, también ahora que usted comentaba, don Oscar, de las brechas, ¿verdad? Qué importante esas brechas que para ustedes han sido también palpables, porque por ejemplo en la educación pública escuché muchos testimonios de personas que decían, bueno, es que primero en mi casa computadora no hay, internet menos, ¿verdad? Porque le decían, no, conéctese desde el celular, ¿verdad? A ver qué podía hacer. O vaya y trae las fotocopias, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, veía niños que diario eran una cantidad de materiales y cosas que, por ejemplo, necesitaban que a un niño de escasos recursos, qué difícil, sin acceso a internet, sin acceso a una computadora, a un celular, y tras de eso a los materiales que normalmente tienen en las aulas, ¿verdad? Me imagino que esa brecha es muchísimo mayor, pero ¿qué nos pueden comentar relacionado con lo indicado con lo de don Oscar y también con el tema de las brechas? Bueno, yo siento que actualmente no solo existe una gran brecha entre la educación pública y privada, sino que se ha venido generando una competencia entre los centros educativos privados. ¿Quién ofrece más? Y entre más te ofrezcan, los padres de familia consideran que ese es el mejor lugar. Si te dan 5 idiomas, si te dan 20 deportes, ¿verdad? Ese es el mejor lugar. Entonces, esa brecha no solo se ve entre pública y privada, sino entre las mismas privadas. Se ha vuelto la educación una competencia para ver quién da más. Y ciertamente es preocupante porque ¿cómo es posible que un niño, si la educación en nuestro país es libre, es obligatoria, es gratuita,
no pueda tener acceso a algo tan sencillo como la educación física. Y se los digo porque he escuchado padres de familia que me dicen, mi hijo solo recibió educación física en primer grado, porque solo en primer grado se les da. Y yo me pregunto, en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no hay habilidades motoras que hayan que trabajar? ¿Verdad? Cuando otra institución privada te ofrece clases de gimnasia semanales, clubes deportivos, entonces las familias piensan mucho de ti en el desarrollo de las habilidades de sus hijos e hijas. Y si esta institución o este fundamento pedagógico no te está ofreciendo, o no está cumpliendo las necesidades o las expectativas que vos como padre querés, lo mejor para tu hijo, que tu hijo tenga un desarrollo óptimo, que puedan potenciar todas sus habilidades, que pueda salir con desarrollar diferentes habilidades, no solo a nivel de persona, sino también para un futuro, en las brechas, por ejemplo, que hay ahora para la parte laboral. Se nota mucho la diferencia de cuando una persona tiene una preparación desde X forma, ¿verdad?, a la otra. Y yo que, digamos, tengo familiares que también estuvieron en el sistema privado y me decían, es que esta semana me dieron este folleto y lo tengo que hacer y lo entrego hasta la siguiente. Y yo decía, ¿y dónde está toda esta parte? ¿Dónde están todos estos contenidos? ¿Dónde está todo este trabajo? Y se evidenció la decadencia, digamos, y probablemente, y escuché a docentes decir, es que si hacemos más, nos amonestan. Es que si les mandamos más cosas, no estamos siendo justos con los demás, ¿verdad? Entonces, todo eso se vino a evidenciar cuando, digamos, en la parte privada, nosotras teníamos que preparar los materiales para cada uno de los chicos, que si iban a necesitar tal cosa, se les enviaba en su paquete, se les enviaba, y sabemos que la parte económica es muy importante, pero yo siento que la educación pública también debería ofrecerle a los niños y niñas esa calidad. La parte del idioma, por ejemplo, la parte del idioma. Yo creo que esa es una de las brechas más grandes que hay entre la educación pública y la educación privada. Porque son muy pocos los estudiantes que salen de una educación pública que logran comunicarse fluidamente en inglés o en algún otro idioma. Lo vemos en las pruebas de admisión de las universidades públicas. La mayoría de personas que sacan notas altas son de científicos o de instituciones privadas. Entonces ahí es donde sale a la luz qué está pasando con nuestra educación pública. ¿Qué está pasando con todo esto? A un campo importante, y ustedes que son expertas, y no solo eso, sino personas de mucha sensibilidad. Ese desafío, ¿cómo afrontarlo? ¿Cómo como sociedad podemos afrontar ese desafío de no seguir generando esa brecha? Porque cada día crece más y con la pandemia fue peor. ¿Cómo lograr desde el punto de vista de las docentes que conocen la realidad y no de la clase política o de personas que están en una burbuja, ahora que está de moda la palabra, en otro mundo, sino ustedes que viven ese día a día con los que están formando, en ese desafío, ¿qué podríamos hacer entonces? Sí, yo pienso que, bueno, por una experiencia que en la universidad pues nos hacen visitar muchos espacios, contextos, desde albergues del PANI, CENSINAES, educación pública, educación privada. Y a lo largo de esa experiencia y mi experiencia que he tenido como profesional, cómo romper esa brecha, cómo romper con esa, ¿verdad?, diferencia. Yo pienso que no importa donde usted esté como docente, si usted tiene vocación, que era lo que nos decían las maestras que nos formaron en la universidad, si usted tiene vocación, usted va a marcar la diferencia y no importa si usted está en el privado más caro, no importa. O sea, usted puede dar una calidad de educación usando tapas de botellas. Así de simple. Lo lindo de nuestra profesión es que hay que ser creativo y hay que saber cómo enseñarle y hay que ver de dónde sacamos recursos. Yo me he topado con colegas que trabajan en la Carpio, en la institución, y no por tener las 4 paredes despintadas quiere decir que su clase va a ser fea. No por tener no acceso a una fotocopiadora, no le vas a dar una educación a los chicos.
Como me he topado maestras que se conforman con lo que tienen y no hacen nada al respecto, ¿verdad? No voy a señalar ni público ni privado, pero uno lo ve en todos los ámbitos. No debemos ser conformistas. Yo creo que para no marcar esa diferencia entre público y privado se debe tener vocación. Y me he topado tristemente con muchos colegas, no los voy a llamar colegas porque realmente me decepciona, que dicen, no, mejor no, ¿para qué estudié esto? O le dicen, ay, yo quiero ser cuando sea el maestro. No estudie eso. Eso es triste, porque además de desprestigiar, marcas una brecha en que, sí, es que si eres educador del público, no, es que no es lo mismo como estar en un privado. Pues puede ser cierto, puede ser no cierto, ¿verdad? Yo siento que el cambio inicia desde el maestro en su aula. El maestro tiene el poder de convertir su aula en lo más maravilloso que un niño pueda tener y desear ir a como no desear ir, porque no tiene vocación. Y no importa si el sistema te quiere absorber, no importa si el sistema público o privado te quiere hacer aquí, te quiere hacer allá. Usted es el maestro, usted sabe las necesidades de sus estudiantes y si uno sabe cómo defenderlas ante los administrativos, defenderlas ante el sistema, ante los padres de familia y hacerles entender lo que ellos necesitan, vas a generar un cambio importante y te van a apoyar si da buenos resultados. Entonces, básicamente, es cierto, hay una gran brecha económicamente, de infraestructura, de tecnologías, de recursos entre lo público y privado. No vamos a mentir en eso, es como tapar el sol. Eso es cierto, pero no quiere decir que por no tener esos recursos vas a dar a una mala calidad de educación. Y como dice Gabriela, pienso que el derecho a la educación, a la accesibilidad a idiomas, a deportes, a otros tipos de especialidades, ¿verdad? No solamente hablemos de las 4 materias básicas, hablemos de otras materias, otras especialidades que los niños necesitan, inclusive en el colegio. En el colegio deberían de enseñar, estoy hablando del público, si me equivoco, si pues lo dan o no lo dan, pero al menos en mi experiencia personal de vida me dieron artes industriales. Pero me hubiera encantado también estudiar algo de finanzas, algo básico de administración de empresas. El día de mañana existen los pymes, ¿verdad? O sea, y uno no sabe qué hacer. Uno no sabe cómo manejar sus finanzas. ¿Qué pasa si yo estoy en una carrera que nada que ver con finanzas? No sé cómo manejar mi vida en ese aspecto. Y si te dan las herramientas en el colegio, sea público o privado, que necesitamos, yo creo que vas a ser un buen ser humano en una sociedad que marque la diferencia. Pero ¿qué pasa si solo vamos a lo mismo de siempre y no avanzamos? Nos quedamos en el mismo lugar, somos un país tercermundista, solo sabemos lo de siempre de hace 20 años y no transformamos nada. Entonces creo que también es obligación de las grandes instituciones que dirigen este país en el sector educativo de ponerse las pilas, ver todo lo que sucedió con esta pandemia, ¿verdad? Como dice don Oscar, desnudó completamente lo que uno sabía, pero fue increíble, ¿verdad? Darse cuenta que cómo era posible que un maestro no tuviera acceso a una computadora para darle a sus estudiantes clases, tenía que usar su propio celular y ni siquiera era tal vez un celular inteligente. Faltan esos recursos de apoyo también al docente, faltan eso de apoyo, porque además del docente es una carrera complicada y desgastante, pero linda si te gusta. Falta ese apoyo al docente a decirte, tome, estos son recursos, ayudémonos entre todos, ¿verdad? No solamente haga magia con lo que tienes, sino que te vamos a ayudar para que puedas ofrecer la mejor calidad de educación. Este sería mi comentario. Y eso me parece importante, eso de que el docente es el encargado, ¿verdad?, de cambiar de una forma positiva o negativa el proceso educativo de un niño. Y yo sé que cada uno de nosotros se acuerda de algún profesor que te motivó, que te hizo dar lo máximo, ¿verdad? Y tal vez hay profesores que uno dice, de ese profesor no aprendí nada, no recuerdo nada, ni siquiera me dio una formación afectiva, profesional, personal, nada. Y otro que usted dice, bueno, este señor, si no fuera por este profesor, yo no hubiera salido adelante en matemáticas, porque se preocupaba, porque yo tuve profesores que si a uno le costaba o si a algún compañero le costaba, él venía los sábados, aunque no le pagaran por eso. Y yo siento que eso se ha perdido mucho. La educación se ha vuelto muy conformista y si pasaron bien y si no, no es mi problema, le toca al del otro año.
Y se los digo así porque lo he escuchado. Lo he escuchado de profesionales en educación. Y siento que cuando el profesional en educación se compromete, se nota la calidad de la educación en los niños y las niñas y en los adolescentes. Se nota porque es un compromiso de todos. Y sí es cierto que hay unas grandes deficiencias en el sistema público a nivel de recursos, a nivel tal vez de filosofías y fundamentos, porque tal vez todavía estamos trabajando con contenidos antiguos que tal vez ya no se adecúan a las necesidades de la actualidad, pero sí se puede, don Oscar, sí se puede liberar esa brecha, pero hay que trabajar duro y hay que trabajar desde arriba y también con los docentes, que son los que están en la primera línea. Un médico podrá ser muy bueno, pero si no tiene esa pasión para ayudar a los demás, para trabajar, para curar, si no se preocupa por su paciente, probablemente los resultados no sean iguales que si un médico que se apasiona, que lee, que busca, que se actualiza, me siento orgulloso de oírlas. Ya está, tengo un nudo en la garganta, de ver cómo hay formadores de mentes, de sentimientos, de corazones, porque eso es lo que ustedes forman, seres humanos que tienen corazón, alma y pensamiento, que tengan un apostolado a esos niveles y un compromiso abundante. Y qué lástima que cuando hay gente tan valiosa como ustedes y muchísimos más en el sector educativo, con ese apostolado y ese compromiso, hay 350 millones de dólares en la Fonatel, en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, ya aquí lo hemos dicho también en algunos momentos, esperando programas no aislados, sino general, con 350 millones de dólares, que es mucho dinero, que ha depositado ahí las operadoras de telecomunicaciones, desde el ICE hasta otras operadoras, para ser usados en un programa nacional y universal de alfabetización digital. Es que ahí está la plata. Pero como país, y este es un criterio mío para que no se asusten de lo que estoy diciendo, pero como país me decepciona que no existan políticas públicas serias para que vengan a la implementación y ejecución de esos recursos y que le permitan a la educación pública, porque hacia ahí debe estar dirigido, una calidad decente que permita a esos estudiantes incorporarse el día de mañana en un mercado laboral o de oportunidades como los pymes que ahora mencionaron y poder hacer de este país lo que queremos, un país de grandes oportunidades. Es lamentable, yo lamento mucho que no exista esas políticas, que ahí los tengan y se pelean, porque incluso hace poco se habló de tomar esos recursos para otros fines. Eso me parece perverso e irresponsable de la clase política. Por eso dije hace un instante, qué orgulloso me siento de oír a costarricenses, a docentes, con esas palabras tan hermosas, salidas del corazón y de la conciencia. Totalmente, don Oscar. Y parte de esto también, yo estoy segura que la gente que nos está viendo también está interesada como en esas recomendaciones, ¿verdad? Porque lo hablábamos anteriormente, hay un desfase, podríamos decirlo así, entre estudiantes que pasaron muchísimos meses sin poder tener clases, algunas clases virtuales donde no se recibía el 100% o no se recibía como lo tenían que haber recibido, y niños que tal vez también, inclusive como el ejemplo que poníamos de primaria, que ya debieron de haber llegado a su segundo grado sabiendo ciertas cosas y tal vez no lo saben. ¿Qué recomendaciones les podemos dar también a los padres? Porque yo supongo que no todo queda, ¿verdad?, al docente. El docente tiene su tiempo y hace lo que puede con ese tiempo, pero desde el otro punto de vista, como padres también, o acompañantes, ¿verdad? Porque a veces los niños son cuidados por muchísimas personas pues distintas, ¿verdad? A los padres puede suceder,
para poder nivelarlos, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer desde el hogar y qué nos recomiendan ustedes? Bueno, en primer lugar, Alejandra, la comunicación entre escuela y familia es fundamental. Sin esa comunicación no hay orden, que es lo segundo, ¿verdad? Un orden en el hogar. Sabemos que pues miembros de la familia pues tienen que trabajar, no todos tienen la misma situación, pero cuando a un estudiante, un niño o adolescente se le da un orden, que ellos mismos hagan una agenda, planifiquen, eso les da claridad y les da proyección. Entonces, bueno, ¿de qué estoy hablando? Que si ahora que tal vez la educación es bimodal o un día presencial, como decía Gabriela, ¿verdad? Una semana sí, la otra semana no. Ellos necesitan saber dónde están ubicados y qué tienen que hacer, ¿verdad? Son estudiantes, son seres humanos en formación. Al ayudarles a organizarse, ¿verdad? En las tareas, en los trabajos, en los proyectos. Ese es el día que vamos por las copias, ¿verdad? Ellos tienen la claridad y logramos esa independencia que muchos no tienen, ¿verdad? Muchos estudiantes, muchos niños no tienen esa autonomía que se necesita y no solamente se enseña en la escuela, ¿verdad? Se enseña en el hogar. Entonces, el orden es importante. La planificación en el hogar también lo es. No podemos andar ahí improvisando todo el tiempo porque es cansado y es agotador. Entonces es ahí donde nos encontramos familias estresadas que no pueden con lo que está pasando ahora o no pudieron con lo que pasó el año pasado. Si bien es cierto, es agotador, pero donde tienes un orden, ¿verdad? Es más claro. Algo muy importante también dentro de las recomendaciones sería establecer un lugar físico, un espacio físico donde el estudiante en la casa le dedique para ya sea conectarse a clases virtuales, ya sea hacer sus trabajos y no ande rotando en toda la casa. Ojalá que ese espacio no tenga distractores, que no veas por detrás del chiquito abriendo y cerrando puertas, entrando y pasando, que no esté enfrente de la cocina donde todo el mundo se pone a hablar y él aquí tratando de concentrarse, sino un espacio en la medida de lo posible, ¿verdad? Donde también se respete el espacio del niño, ¿verdad? Porque muchas veces uno como adulto está en una reunión teletrabajando y uno pide silencio, ¿verdad? El niño es igual, por más pequeño que sea, se necesita ese respeto y esa seriedad para darle la importancia a lo que él está haciendo. Entonces, esos espacios son sumamente importantes, la formalidad, que se bañe, algo tan simple como eso. No recibimos clases, no hacemos la tarea añejos, no, la hacemos con la mente limpia, el cuerpo limpio, todo, ¿verdad? Fresquitos. Eso es no muy importante. En la cama, ni acostados durmiendo. Exactamente, porque esos hábitos desde pequeñitos forman al adulto, ¿verdad? Cuando ya no hay vuelta atrás, ya eres un adolescente y ya te acostumbraste a eso. Entonces, estás formando personas mediocres y no queremos eso. Queremos personas comprometidas que en un futuro estén en sus trabajos, haciendo lo que tienen que hacer, dándose compromiso, ¿verdad? Que les enseñaron en la escuela, pero sobre todo en las casas, que es importantísimo, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones que de momento haría. Creo que Gabriela también tenía más. Claro. Siento que las rutinas, en el caso de los niños más pequeños, porque a veces los padres dicen, es que no sé qué hacer con este chico, ¿verdad? Las rutinas marcadas son súper importantes, ¿verdad? No es que un día te levantaste, no, el otro día no, entonces este día sí leímos, pero no, este día no, qué pereza, hagámoslo otro día, ¿verdad? Los niños leen todo, absolutamente todo, así como leen, si vos estás indispuesto a conectarlo a la clase, ellos van a estar indispuestos en la clase, ¿verdad? Entonces ser muy empáticos, tratar de entender y ponerse en los zapatos del chico y marcarle muy bien las rutinas. Mira, hoy entras a las 8 de la mañana, vamos a levantarnos temprano, vamos a bañarnos, vamos a desayunar, porque es importante, ¿verdad? Todos los hábitos, trabajarlos desde casa, ¿verdad? Hay chicos que llegan a la escuela, no saben que hay que lavarse las manos antes de comer, y yo creo que ese es un hábito que uno tiene que enseñarles desde bebés. Si vas a comer, tenés que tener las manos limpias. Evitar que los chicos estén en constante sedentarismo. Yo tenía chicos que me decían, teacher, es que cuando acaben las clases virtuales me voy a conectar a la tablet y tengo 2 horas. Y yo decía, pero si se conectó 3 horas conmigo y ahora 2 horas, ¿verdad? Tenemos chicos que están ahí acostados frente a una pantalla todo el día, ¿no? Promovamos actividades
para que los chicos no estén completamente en sedentarismo. Y eso también les va a permitir que ellos tengan un mayor aprovechamiento de las clases virtuales. ¿Por qué? Porque si vos estás sentado mucho tiempo, llega un momento en que te aburrís, ya no tenés concentración. Los periodos de concentración de los niños son muy cortos. Entonces, si queremos que ellos estén concentrados, ofrezcámosles diferentes actividades, como algo tan sencillo como, mira, hoy vamos a recoger los zapatos. Y ahí estamos trabajando también el orden. Vamos a recoger los zapatos y los vamos a clasificar por color y esto y el otro. Hoy vamos a salir a jugar afuera un ratito. Puedes estar con una tinita con agua y vamos a jugar. ¿Verdad? No siempre depender de las tecnologías para que los chicos estén entretenidos. Porque yo lo sé también, yo soy mamá y yo sé que a veces es complicado, ¿verdad? Con los chicos en casa y haciendo cosas, pero entonces tratemos de buscar ideas, apoyémonos mucho de las docentes. Ustedes no saben lo que a nosotras nos encanta poder ayudar a las familias y decirles, mire, podemos hacer esto, lo otro, pero los papás no nos ven como un recurso de apoyo, sino a veces nos ven como solo la niñera que está ahí con su hijo tantas horas, ¿verdad? Y no saben lo importante que es ese contacto y toda la información rica que podemos compartir, ¿verdad? Porque también las familias a veces nos dan datos y eso fue algo que a mí me encantó de la pandemia, poder estar más en contacto con las familias, poder ver las realidades de cada uno de mis estudiantes, poder saber que había mamás que estaban trabajando y volvían a ver si su hijo estaba, ¿verdad?, en la clase virtual y seguían trabajando. Y entonces yo decía, sí, bueno, hay un compromiso ahí porque ella tiene su trabajo y todo, pero le ha enseñado a su hijo que tiene que estar ahí, que hay que dar la talla, que hay que estar concentrado, que hay que estar esto y lo otro. Y si necesitan estrategias, pues acudamos también a nuestras docentes, pero es importante siempre con los niños las rutinas marcadas. Si vos le enseñás a un niño a dormirse todos los días a las 11, va a ser un adulto que se acueste todos los días a las 11. Las rutinas son muy importantes. Si vos no le enseñás a tu hijo a lavarse los dientes después de cada comida, no es un hábito que nace de la noche a la mañana, ni tampoco que si en la escuela no se lo enseñaron ya no lo aprendió, ¿verdad? Porque son cosas que se trabajan también desde la casa. Entonces, mi recomendación más importante es marquemos rutinas claras, seamos empáticos con los niños y las niñas, porque es cierto, tal vez nosotros a nivel laboral, a nivel de hogar manejamos mucho estrés, pero no les transmitamos a ellos esas emociones, porque ellos, ¿verdad? Como uno a veces dice, son esponjitas, ellos todo lo absorben, entonces tratemos de que absorban cosas positivas, esa energía positiva, vas a conectarte hoy, qué emoción, vamos a ver qué vas a aprender. Ese dinamismo es fundamental antes de ingresar a una clase virtual o antes de ir a la escuela. El orden, como decía Teacher Fe, ¿verdad? Algo tan sencillo como bañarse antes de la clase, ¿verdad? Son cosas que los chicos van aprendiendo y que les van a ayudar a desenvolverse toda su vida. Y bueno, no sé, eso son parte como de mis recomendaciones. Hay un detalle en esto que se está hablando. Dicen alguna literatura que con esto de la pandemia se aceleró el telestudio. Me encantaría conocer de parte de la teacher Ga y la teacher Fen, ¿qué pasa entonces si hay una corriente hacia el telestudio, amén de los aspectos tecnológicos, los recursos y esto? ¿Qué impacto tendría sobre la socialización de los niños y las niñas en este proceso educativo? Claro, es interesante esa pregunta porque, bueno, yo creo que para un futuro, si no hubiera educación presencial, sería una gran lástima. Así como se necesita del doctor ahí en el momento para un parto, se necesita de una maestra que le enseñe a escribir y que lo observe. Pero es interesante porque los niños se adaptan, ellos socializan a su manera. Por las plataformas ellos se saludan, ellos saben cómo poner mute, cómo quitar mute, cómo poner una reacción de un emoticón. Es una forma que uno no está acostumbrado, pero es una forma de socialización que ahora está, ¿verdad? Él es adaptarse a esas herramientas, a esa distancia, para poder hablarle y contarle al compañerito. También me he dado cuenta en primaria y que también ellos interactúan por videojuegos.
Ahora esta tecnología, videojuegos, es como te hablé en Minecraft y cuál es tu nombre para buscarte y construamos juntos un castillo. Cosas así que uno dice, ¿qué es eso? O sea, antes uno llegaba a la escuela, están los compañeritos en el recreo y todavía se da. Ellos saben que en los recreos no podemos ya jugar de la misma manera. Buscan juegos donde, por ejemplo, congelados, pero ya no te pueden tocar. Ellos se las tienen que ingeniar para tratar de tener el mínimo contacto físico. Entonces, para mí los chicos son héroes porque ellos son muy inteligentes, se adaptan a lo que tienen, claramente extrañan muchísimas cosas, ¿verdad? Diferentes juegos, diferentes formas de socialización, el sentarse juntos, todos juntos en una mesa. A mí como maestra en lo personal, a mí me encantaba hacer una mesa redonda, rectangular, pero sentarnos todos juntos a comer. Para mí eso era riquísimo porque se sentía como una gran familia. Ahora no se puede, tristemente. Y a ellos les da mucha tristeza también, ellos resienten eso. Pero así como Teacher Gaby dijo, ¿verdad? Uno como docente y uno como adulto tiene que ayudarles a ellos a salir de esta etapa que, si bien es cierto durísima para nosotros como adultos, para ellos también. Y enseñarles y darles estrategias de, no chicos, no es que no podemos hablarnos, no es que no podemos tocarnos, podemos seguir siendo amigos, podemos seguir hablándonos. Ellos ya saben cómo hacer videollamadas. Ellos hacen videollamadas y se empiezan a decir, dame tu número de tu mamá para poder llamarte. Esas estrategias ellos saben, ¿verdad? Ellos son muy ingeniosos y creo que en la escuela es básico. No podemos dejar solamente el telestudio como si fuera lo único. Como bien lo mencioné, existen otras partes del mundo donde el telestudio es lo primordial y así se adaptan, y no quiere decir que no tengan habilidades sociales, pero sí se adaptan, ¿verdad? Pero en un ambiente donde ya estamos acostumbrados a estar en las aulas, donde la comunión, inclusive la interacción entre los adultos con los docentes estudiantes es importante, ¿verdad? Para ellos es fundamental y yo creo que eso no puede desaparecerse. No puede desaparecerse porque inclusive uno a través de la cámara el año pasado, un chiquito se me ponía a llorar y yo me sentía tan mal de no poder llegar y decirle, mi amor, ¿estás bien? Tranquilo, no pasa nada. No podía, simplemente lloraba y se iba. Y uno se siente tan mal porque uno dice, esto en presencialidad hubiera sido otra historia. Estás ahí, le acompañas, le apoyas, le dices, te equivocaste, lo volvés a intentar, no pasa nada. Pero es desconectarse, ya no quiero hacer la clase, me enojé, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que lidiar como maestro y ellos también tienen que empezar a lidiar, ¿verdad? De que las cosas van cambiando, que hay que sincerarse, que hay que hablar por Zoom, por los diferentes medios y plataformas que hayan, porque es la única manera que hay a veces de momento. Hoy me pasó una anécdota muy interesante, ¿verdad? Sabemos que por cuestiones de pandemia ya las celebraciones de cumpleaños no se pueden hacer. Y entonces los niños tienen eso muy claro. Y hoy estaba un grupo de niños jugando con plastilina y llega, teacher, es tu cumpleaños, ¿verdad? Queríamos hacerte un pastel, pero como hay COVID no podemos darte el pastel. Y yo, no, pero chicos, vamos a buscar estrategias para que todos podamos compartir de la fiesta sin que nos toquemos. Y entonces unos dijeron, nosotros vamos a hacer los bocadillos. El de la otra mesa dijo, yo voy a hacer los dulces de la piñata. Y fue tan enriquecedor poder ver cómo ellos, desde su imaginación, lograron resolver ese conflicto de que no podían celebrar cumpleaños y ellos lo celebraron y cantaron todos desde su mesa y todo. Y yo decía, bueno, a veces cómo somos nosotros los adultos los que ponemos ese límite, ¿verdad? Los niños son capaces de tantas cosas y a veces nosotros mismos, tal vez como papás incluso, éramos los que poníamos el límite en la educación o los que poníamos la brecha de que no está aprendiendo nada porque está conectado desde una pantalla. Y no, muchos papás llegaron y me dijeron, teacher, es que ¿cómo hizo para enseñarle este tema desde una pantalla? Y yo dije, no, yo no solo lo hice, usted me ayudó a hacerlo. Porque si hay compromiso de parte de las familias, si tenemos ese apoyo, si creemos en el proceso, se logra. Es difícil, pero se logra. Y es cierto, cada vez vemos que las familias se inclinan más por el telestudio porque a veces tal vez es más fácil, para algunos es más cómodo.
pero si podemos tener la presencialidad, yo no la cambio por nada. Y creo que es tan importante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les confieso que ya en este programa de Canas y Ganas tenemos, me parece que más de un año. Y esta ha sido una de las conversaciones más amenas y de mayor aprendizaje que como adulto a mis 57 años he tenido. Y además es muy confortable, vuelvo a repetir, el oír a los docentes tan comprometidos. En algún momento de mi vida tuve algunas funciones que me correspondió visitar muchos lugares, entre ellos centros educativos públicos, la inmensa mayoría a los que fui, y siempre admiré y he valorado la capacidad de compromiso, la enorme capacidad de compromiso que tienen los docentes. Y hoy, por ejemplo, esto de esas brechas odiosas que hablamos, también aprendí mucho de que la calidad de la educación depende de ese compromiso del docente. Bueno, cambia, todo cambia, dice la canción que nos deleita muchas veces Violeta Parra, y sabemos que con la pandemia la educación cambió de un día para otro. Ha sido un impacto, como lo hemos conversado durante esta hora, pero también he aprendido muchísimo. Bueno, quedan retos y desafíos. Ya al final de este programa vimos las opiniones sobre la socialización y también si la educación pública, si la educación en las diferentes modalidades que se tienen, que es lo mejor, pero bueno, pareciera que un poco de cada cosa va forjando no solo la nueva realidad, sino la nueva forma y estilo de hacer educación. Nos vamos, Alejandra. Sí, para cerrar, de verdad agradecerles, chicas, aprendimos demasiado y qué interesante conocer este tema desde la óptica de adentro, ¿verdad? Porque una cosa es verlo como acompañante de una persona que está estudiando, como estudiante, y otra muy diferente desde la labor que hacen ustedes en las aulas, porque ya lo comentaban ustedes, es una labor conjunta. Es el sistema, son los profesores, es la familia, es el mismo estudiante, todos tienen que poner de su parte para que funcione, ¿verdad? Y también es muy interesante porque, como lo hablábamos ahora de la socialización, no todo está perdido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, actualmente que estoy en una labor de tesis, estoy trabajando con compañeros que no he conocido en persona, entonces, ¿cómo adaptarse, verdad? Y esperemos que tanto niños, en general, la población pueda adaptarse a todos estos nuevos retos y bueno, con la ayuda de profesores y profesionales como ustedes, estoy segura que esa adaptación va a ser muchísimo más fácil. De verdad agradecerles y nos vamos, don Oscar. Muy felices hoy. Muchas gracias. Hay un detalle. Vea esta magia de la tecnología. Usted y yo no nos conocemos físicamente. Es un dato importante. Y hemos compartido muchísimas horas y no nos conocemos en persona, pero bueno. Muchas gracias a Febel y a María Gabriela. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un ratito de su tiempo para acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias. Que tengan unas buenas noches.